Ya vimos qué era el derecho aduanero, vimos las diferentes versiones, vimos el objeto del derecho tributario aduanero. Recordemos que nos estamos circunscribiendo, vamos de lo macro a lo micro. El derecho tributario es la madre de todo y empezamos a disgregar. Vamos a empezar como el cuento a quitarle los pétalos para llegar al corazón de la, de la fruta como tal. El objeto, habíamos determinado que el objeto, las fuentes son las fuentes del derecho, típicas, en leyes, constitución, tratados, reglamentos, jurisprudencia, hablamos de las fuentes internacionales los convenios de la Organización Mundial de Comercio. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta los convenios internacionales que tengan suscritos nuestros países respectivos. Les recomiendo, por favor, que hagan mucho énfasis, por ejemplo, los estudiantes de Ecuador, de Perú, no sé si acá haya de Bolivia y de Colombia, que estén muy, muy, muy pendientes de la CAM, de la Comunidad Andina de Naciones. Es muy prolija la CAM en cuanto a esos conocimientos aduaneros, las tarifas, que es un ilícito aduanero, ya lo vamos a ver más adelante, es muy importante. Y también, muchachos, tienen que tener muy, muy, muy en cuenta este Tratado de Montevideo, el convenio ALADI, porque el convenio ALADI es un convenio que en materia tributaria y en materia aduanera trata, o sea, tiende a confundir a los funcionarios y ahí hay muchos errores de los funcionarios al tratar de decir que existe algún tipo de ilícito aduanero cuando no. Entonces, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, el tiempo no alcanza para analizar profusamente tanto la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a la materia, y el Tratado de Aladi, el Tratado de Montevideo, pero este es muy importante. ¿Por qué es muy importante el Tratado de Montevideo, el convenio ALADI, que más que todo uno le llama así? Por lo que el convenio ALADI trata de los inversionistas extranjeros. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación, ahí se los dejo como una tarea de conciencia hacia ustedes para que revisen. Como tal, los presupuestos ya los vimos, hablábamos de las zonas francas, que son territorios libres de impuestos, que quien paga los aranceles tributarios, por llamarlos de una manera, en todo caso sería el comerciante que se instala ahí, más no el consumidor final, pero esa zona franca está rodeada o circunscrita por una frontera interna del país donde se da. Por ejemplo, hay países entre la frontera entre Paraguay y Brasil. eh, Paraguay tiene una zona franca eh, de muchas cuestiones electrodomésticas, de muchos insumos electrodomésticos y todas esas cosas. Y se da y se trata ahí mucho, mucho, mucho contrabando, en el buen sentido de la palabra, no de sustancias ilícitas, sino aduanero, con respecto al comercio que se da entre Paraguay y Brasil en esa zona franca. Pero por supuesto, comerciantes de Brasil se trasladan hasta Paraguay, solamente es cruzar un puente y de ahí pues pueden traer todos los insumos que sean necesarios o consideren. Pero, vuelvo y reitero, la zona franca tiene unos límites en cuanto al gasto y unos límites en cuanto al traslado. Por supuesto, a lo mejor de Paraguay hacia adentro, pues las condiciones son diferentes de que de Paraguay hacia el Brasil, porque aunque ambos países forman parte del Mercosur, pues tienen sus normativas aduaneras muy aparte a la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos, muchachos, que en nuestra Sudamérica existen dos grandes regímenes supranacionales, si se puede llamar, no, se puede llamar así, no se denominan así, regímenes supranacionales, que son la Comunidad Andina de Naciones, conformada originariamente por nuestro país, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, y en un primer momento estaba Chile. Este, pero por situaciones políticas de mi país, pues él decide salirse de la Comunidad Andina de Naciones como tal. El otro, situación supranacional es el Mercosur, constituido por Brasil, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina,
que también tienen una significancia importante, tanto en materia aduanera. No es lo mismo, muchachos, hacer negocios entre los países del Mercosur que de los países del Mercosur con otros países. ¿Por qué? Por las cuestiones aduaneras. Más que todo la parte tributaria aduanera. Y entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Estamos. Una pregunta, por favor, no tengo bien clara la geografía. ¿Ecuador tiene frontera con Brasil? ¿Hay algún ecuatoriano acá? Buenos días, doctor. Felber Ponce le saluda. No, doctor, no mantenemos frontera con el país de Brasil. ¿Ustedes tienen frontera con Perú y con quién, por favor? ¿Con Perú y Bolivia? Doctor, nosotros estamos fronterizo con el vecino país ¿Con de Colombia? Perú, de Perú por el lado de Huaquillas, y de igual manera tenemos ingresos con el vecino país de Colombia, Ujú, tanto por el puente de Rumichaca y por el lado de Tulcán. ujú. Claro, en en ese caso, por ejemplo, Ecuador tiene la Comunidad Andina de Naciones, que son los países del Perú y de Colombia, y por supuesto, pues se consideran, entre comillas, como nacionales cierta tipo de ciertos tipos de mercancía, salvo aquellos productos como que puedan atentar contra el comercio nacional, como los insumos agrícolas, las partes de producción de vegetales, hortalizas, verduras. Habría que ver esa parte de esa situación. Estamos. Sé que acá tenemos algunos funcionarios de la Fuerza Policial Ecuatoriana que tienen que nos han comentado que han tenido casos relativos a contrabando. Este, Más adelante les pediría por favor que compartan sus experiencias con respecto a qué tipo de materiales de contrabando se han, se han, se han encontrado en el ejercicio de sus funciones y al respecto para que nos compartan. Toda materia tiene unos principios que los regulan y la materia aduanera no es exenta a esos principios. Siempre nosotros hablamos de los principios generales del derecho. Este, los romanos decían arbona et aequi, o sea, el arte de lo bueno y equitativo, decía Ulpiano en sus despensas al definir qué era el derecho. Los romanos decían, el derecho es el arte de lo bueno y equitativo, arbor et aequi. Entonces, en estos principios aplicables al derecho tributario, en nuestro sistema tributario venezolano lo conseguimos que es parte del trabajo, del primer trabajo que tienen que consignar. Los principios constitucionales están establecidos en el 316 y 317 de la Constitución, que establece primero la supremacía de la Constitución, por supuesto. Acá, si recordamos la pirámide de Kelsen, en la cúspide de la pirámide de Kelsen se consigue la Constitución, y a la par de la Constitución está también los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Recordemos que cuando, por todos los países, porque casi todos los países tienen la misma normativa, cuando un tratado internacional es suscrito y ratificado, bien sea por la Asamblea Nacional en nuestro caso o los congresos en los diferentes países, entra al torrente sanguíneo del ordenamiento jurídico interno de cada país. Pero en la actualidad, muchachos, ya esa pirámide de Kelsen no es que está desfasada, sino que hay que hacerle un penthouse, si me permiten el término. Porque está la supremacía de la constitucionalidad, pero también está la supraconstitucionalidad. Entonces ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué es eso? Bueno, la supraconstitucionalidad consiste en aquel, a ver, voy a hacer un recuento, un contexto primero. Cuando hablábamos de los principios generales del derecho por allá, en nuestros primeros años del universitario, hablábamos de lo que era el contrato social. ¿Qué era el contrato social? Es una teoría de Rousseau que se hablaba y decía que el contrato social era
se constituía que las personas naturales, nosotros, cedíamos un poco de nuestros derechos al Estado para que el Estado fuera el que los administrara. En ese sentido de Estado se constituía el Estado-nación, con la derogatoria de nuestros derechos que subsumíamos y dejábamos al Estado para que el Estado los manejara, los adaptara y nos regulara. En ese sentido, nacen los estados y nacen las constituciones políticas de cada estado. Ahora bien, en la época actual, en la época integracionista, que viene no solamente desde ahorita, viene con mucho, desde mucho hace, de- del siglo XX, y ustedes dirán, doctor, del siglo XX, sí, estamos en el siglo XXI, recuerden. Entonces, del siglo XX, 1900, por ahí, 1980, empiezan los primeros movimientos integracionistas. Entonces, acá los estados, bajo ese concepto de contrato social de Rousseau, de esa filosofía de la Revolución Francesa, pues los estados ceden un poco de esos derechos constitucionales para que se constituya, disculpen la expresión, un gobierno o una constitución supraconstitucional. Esta constitución supraconstitucional no va a colidir con la constitución de cada país, pero sí va a estar por encima en los conceptos, derechos, obligaciones que las partes han cedido sin que esto constituya una violación a la soberanía de cada país. ¿Se me entiende la idea, por favor? En este concepto de supranacional, pues nacen estos conceptos supranacionales o estados supranacionales como son la Comunidad Andina de Naciones, como es la Mercosur, como es la Comunidad Económica Europea, y serían los ejemplos más vivos. Sobre estos principios tributarios también está el principio de la legalidad. ¿Qué es el principio de la legalidad? Y esto es una pregunta casi de examen. El principio de la legalidad consiste en que no existe ningún tributo que no esté establecido en una ley. No puede haber un tributo que no esté establecido en una ley. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos cuáles son uno de los delitos tributarios, es eso, o sea, crear que el funcionario constituya, crea o forme un impuesto que no esté establecido en una ley previamente. Ese es el principio de la legalidad. Y tan apegada al principio de la legalidad está que la ley no solamente establece en qué consiste el impuesto, sino también establece la tasa del impuesto. O sea, no deja al intérprete el establecimiento. Puede ser que la ley establezca una tasa máxima, una tasa mínima para que se puedan hablar de unas tasas medias, pero por lo general la ley de una vez establece lo que es el concepto del impuesto y la tasa aplicable a la misma. Buen día, Fernando. ¿Cómo me le va? William, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Gracias. Ahora bien, el principio de la progresividad. El principio de la progresividad está dada que, en teoría, los principios tributarios van a ir mejorándose o adecuándose. Recordemos que el derecho es constante, está en constante cambio, va correlativamente constante cambiando en la medida en que la sociedad cambia. Entonces, la sociedad va cambiando y el derecho se va adaptando a la sociedad. Si el derecho no se adapta, el derecho queda desfasado y se genera una pequeña anarquía. Les voy a poner un ejemplo que está muy de moda. El ejemplo es el uso de la inteligencia artificial en muchas situaciones de nuestra vida. Por supuesto, la inteligencia artificial sale y el derecho tiene que empezar a regular la actividad realizada como consecuencia de la aplicación de esta nueva tecnología.
Asimismo pasa con la progresividad de los tributos. A lo mejor en un determinado momento no se hablaba, por ejemplo, de los impuestos que podían ser cancelados por el uso de los medios de las TIC, de las técnicas de comunicación. Entonces se genera un nuevo impuesto. Estamos, y se desfasa otro. Por ejemplo, a lo mejor eh, permítame en el ejemplo tan burdo, dejamos de pechar las comunicaciones realizadas con ese teléfono de disco que estaba conectado a un cable para empezar a pechar las comunicaciones digitales realizadas a través de un espectro electromagnético como son las comunicaciones de telefonía celular. ¿Es equitativo? Por supuesto. ¿Por qué es equitativo? Porque bajo el principio de la legalidad, las normativas siempre establecen un tope máximo, un tope mínimo. Y será función o discrecionalidad del funcionario actuante el establecer qué tipo de multa o la cantidad de la multa aplicable. Ojo, porque esta discrecionabilidad, entre comillas, del funcionario en el momento de la aplicación de la multa es recurrible a través de los actos administrativos y después veremos a ver. Se habla de justicia, ¿por qué? Porque si el funcionario establece una sanción y el administrado recurre a esa sanción a través de un recurso de reconsideración o a través de un recurso jerárquico, el superior o el mismo funcionario al ver que él cometió un error, él puede subsanar ese error cometido. O el funcionario, en el caso de los ejercicios de los recursos jerárquicos, pues podrá solapar o podrá justificar el error o remediar el error cometido por el funcionario como tal. Existe una capacidad contributiva. Mire, eso de la capacidad contributiva es muy relativo. ¿En qué consiste la capacidad contributiva? En que la multa tiene que ir equitativamente al valor de la capacidad de pago de la persona que se le va a colocar, por decirle algo. Nosotros no le podemos colocar a una persona, una compañía que tenga un capital con todo y bienes inmuebles de 5 millones, una multa de 40. No la va a pagar. Quebró. Acá en Venezuela, hace muchos años, en la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de Condición, Prevención y Medio Ambiente del Trabajo, se establecieron multas fuertes y había multas excesivamente onerosas que quintuplicaban el valor de la empresa, por decirle algo. Si la empresa tenía un balance aprobado de, vamos a hablar en dólares, de $5.000, la multa llegaba a valer 30.000, $40.000. Entonces, ahí está el detalle de que la capacidad contributiva. Por supuesto, habrá que ver también en cuanto a justicia y en cuanto a equidad, el delito cometido y la magnitud del delito. Estamos, porque no solamente recuerden que tenemos, y vamos a ver más adelante, que esta capacidad contributiva da derecho a que el Estado imponga tres tipos de sanciones: pecuniarias, punitivas o administrativas. Entonces, puede ser que a lo mejor la capacidad contributiva no sea alta, pero la pena tiene una pena punitiva y a su vez tiene unas penas accesorias o administrativas. Entonces, no te pega en la capacidad contributiva, a lo mejor la multa es equitativa a tu patrimonio, pero adicionalmente eso, como el delito es tan grave, te pueden dar derecho a una pena punitiva y a una pena administrativa. La no retroactividad es la no aplicación de un impuesto que no hubiese estado vigente en la fecha en que supuestamente se cometió el delito o el ilícito aduanero. Este no retroactividad va de la mano del principio de la legalidad. Pues todo van de la mano del principio de la legalidad. Pero este va muy atado, porque recuerden que el principio de la legalidad gracias, va con el hecho va con el hecho de que las leyes entran en vigencia con la publicación en la Gaceta Oficial o en el periódico o creo que en Perú se llama en el peruano o en el periódico oficial, como tal. Pero
Si el delito fue, entre comillas, cometido hoy, o sea, no puedo pasar papas de Colombia a Venezuela, pero la ley ya salió publicada ayer. Si, perdón, si la ley sale publicada mañana, si hoy yo estoy pasando las papas y ya se sabe que va a haber un delito, pero la ley no ha entrado en vigencia, no, a mí no me pueden aplicar un delito de, de, mm, de contrabando porque la ley no estaba en su aplicación vigente. Entonces, ese principio de la retroactividad. Ojo, este principio de la retroactividad va más que todo con la configuración de los delitos, multas o sanciones, pero no va en contra del principio de la retroactividad de que la ley que beneficie más al reo, en el sentido de que a lo mejor si mañana sale publicada una reforma tributaria y en el momento en que yo estoy siendo en un proceso administrativo o contencioso administrativo, la multa es de $100,000, pero la nueva ley establece una nueva variación del porcentaje de ley, pues, y reduce ese concepto, pues tendrá que aplicarse esa reducción del concepto establecida en la nueva ley. Y el principio de la no confiscación, esta no confiscación es, tómenlo como una no confiscación eh, sin justificación. Estamos. No es que el funcionario de la aduana, el funcionario policial o el de la policía aduanera viene, agarró y se llevó. No, 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 un momentico. Primero tendrá que haber un acto donde se establezca un ilícito aduanero. Podrá preventivamente, oígase bien, preventivamente haber una aprehensión de los bienes, perdón, como tal, y esperar un resultado de los efectos de ese acto administrativo que se está iniciando. Porque recuerden que todos tenemos derecho a la defensa y ese derecho a la defensa es inalienable y forma parte de los derechos humanos. Entonces, el principio de la confiscación es que no se puede confiscar sin que haya primero un proceso previo. Por supuesto, hay algunos casos y los vamos a ver valga la redundancia, en los casos en que este, la materia objeto de sanción sean insumos perecederos. En ese caso, lo que se hace es que se levanta un acta, por decirle, estamos hablando de productos lácteos no pasteurizados o de productos lácteos o de algunos productos con una vigencia pronta o de quesos o qué sé yo. En ese caso se toma la medida de la venta controlada como tal y los dineros provenientes de esa venta se consignarán en una cuenta a favor del beneficiario hasta las resultas del proceso. ¿Estamos? Pero si no tienes un procedimiento previo, si no estableces en qué sentido hay un acto administrativo, pues entonces el funcionario es el que estaría violando el principio de la no confiscación, el principio de la capacidad contributiva, el principio de la justicia y el principio de la legalidad. En estos conceptos, pues este funcionario estaría incurriendo en una serie de delitos establecidos en el ordenamiento jurídico como tal. Por supuesto, en Venezuela y me imagino que en los demás países también hablamos de tres tipos de tributos, los nacionales, los estatales y los municipales. Eh, Cada quien puede establecer una serie de tributos, salvo aquellos tributos que por el concepto de reserva legal se atribuya el gobierno nacional. ¿Estamos? Por ejemplo, el concepto de importación y exportación es una materia de reserva legal, eh, pero, perdón, pero por ejemplo el municipio puede establecer su parte tributaria en cuanto a los impuestos que deben cancelar eh, los comerciantes que hagan vida en ese municipio como tal. ¿Estamos? El principio de la generalidad tiene su base en la Constitución también. Recuerden que toda constitución política desarrolla o establece los principios generales, después de ahí vendrían las leyes o el ordenamiento jurídico a desarrollar como tal todos esos preceptos, ¿no?
El artículo 133 de nuestra Constitución establece el principio de la generalidad, que establece que están obligadas a contribuir con los gastos públicos. ¿Para qué son los tributos? Para establecer los gastos públicos, y acuérdense que estábamos hablando de ese contrato social donde yo, ciudadano, cedo parte de mis derechos al Estado para que el Estado los regule y los ejecute. Pues en ese sentido, estos tributos tendrían que ir con respecto a la contribución de los gastos públicos a los efectos de poder yo, ciudadano, sentirme satisfecho en el sentido de bienes y servicios, por ejemplo, la educación, la salud, las carreteras, la vialidad, todas esas partes. El tratadista Gianluigi Forlù establece que en su obra de Derecho Financiero que el gravamen debe establecerse en tal forma que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada del derecho generador del crédito fiscal debe ser sujeto del impuesto y en consecuencia obligado al pago del tributo, y el mismo debe estar adecuado a su capacidad contributiva. Esto pasa en el sentido de que si vamos en una cola en una aduana y todos llevamos papas, pues a todos nos van a aplicar la misma normativa. Nos van a exigir el certificado sanitario, el transporte, eh, el certificado de que no tiene plaga, todas esas cosas. Pero no implica que yo a uno se los voy a pedir y a otros no. Estamos. Aquí hablamos del principio de la no confiscatoriedad, que es un principio constitucional. Óigase bien, por lo general todas las constituciones latinoamericanas lo tienen. Este principio constitucional de la confiscatoriedad dice que no puede, el principio busca que los ciudadanos, su derecho constitucional a la propiedad. Recuerden que la materia que se transporta, la mercancía, es propiedad de alguien. Y no hablemos de la propiedad en el sentido de nuestra casa, nuestro carro, no, no, del comerciante que compró lícitamente una mercancía, que pudo o podrá o puede cometer algún tipo de delito, este, pero que en ese determinado momento es de su propiedad porque lo compró lícitamente. El doctor Héctor Villegas dice que la confiscatoriedad existe cuando el Estado se apropia indebidamente de los bienes del contribuyente al aplicar un gravamen en el cual el monto llega a ser de extremos importantes. Óigase bien, cuando el doctor Villegas habla de Estado, acá, el Estado ejerce su actividad a través de los funcionarios. Entonces, cuando algún funcionario se apropia indebidamente de los bienes del contribuyente, genera hacia el Estado una actividad ilícita. Entonces, ese funcionario será sancionado de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de cada país. Entonces, por supuesto, habrá que ver también el concepto de estado confiscatorio en aquellos casos de las expropiaciones. eh, Estuvieron muy de moda en mi país en un tiempo, pero que traen sus consecuencias cuando los administrados objeto de esas acciones violatorias a la Constitución ejercer los recursos a que el ordenamiento jurídico le da, tanto nacional como internacional, y después son indemnizados. Entonces, el director Villegas dice que la confiscatoriedad existe cuando el Estado se apropia indebidamente de los bienes del contribuyente al aplicar gravámenes, al cual el monto llega a ser extremadamente insoportable. Esta confiscatoriedad va de la mano con el principio de la capacidad contributiva. ¿Estamos? Y el principio de la capacidad contributiva dice que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como de la protección de la economía nacional y de la elevación del nivel de vida de la población. Por supuesto, estos son preceptos constitucionales establecidos en el artículo 316 de nuestra Carta Magna, pero como tal tendrán que ser, o son desarrollados por la legislación. Ahora bien, hay un caso emblemático
que es el caso Menaca contra Indelma, que señala que el rechazo de las deducciones de los gastos normales y necesarios a los fines del impuesto sobre renta por falta de retención compretida en un supuesto de inconstitucionalidad por violar el principio de la capacidad contributiva, tomando en cuenta que en este caso la renta gravable estaba incrementada ficticia o ilegalmente. ¿Qué es la renta gravable? Es la parte en que se va a tomar como medida para el impuesto como tal. Si el funcionario dice o incluye, perdón, gastos que por ley bajo el principio de la legalidad son deducibles y aumenta de esta manera la renta gravable sobre la cual se va a colocar el impuesto, ahí existe un principio de inconstitucionalidad. Entonces, eso fue lo que dijo esa sentencia. Ojo, cuando el funcionario vaya a hacer, no esa discreción del funcionario el incluir o el excluir conceptos dentro de lo que es la renta gravable de los diferentes impuestos. Entonces, sobre esa base, se dijo de que allí había un principio de violación de la capacidad contributiva y de la legalidad como tal. Otra jurisprudencia destacó lo siguiente: el principio, estamos hablando de la capacidad contributiva, el principio implica que los tributos solo pueden ser aplicados en aquellos casos en que el legislador pueda presumir con fundamento que existe la posibilidad de extraer del patrimonio de los particulares parte de la riqueza para ayudar al Estado al cumplimiento de los fines que son propios. En virtud de este principio, solamente debe grabarse la proporción de la riqueza dentro de la capacidad de cada sujeto. Entonces, en este sentido en este caso era una sucesión donde el impuesto que había aplicado el servicio del CENIA, que es el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria acá en Venezuela, valía casi 5 veces el valor de los bienes hereditarios. Entonces, ni vendiendo toda esa parte de los bienes sucesorales les alcanzaba a los beneficiarios de esta herencia pagar los impuestos establecidos por el funcionario actual. Entonces, se estableció ese principio o se ratificó la existencia de ese principio y la aplicabilidad del mismo. El principio pecuniario de la obligación tributaria. El principio pecuniario de la obligación tributaria está contemplado en el artículo 317 de nuestra Constitución Nacional, que recogió este principio, el cual dice: no se podrá establecer obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Vuelvo y reitero: principio pecuniario. No se podrá establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. Ejemplo, por favor. Que no se le podrá cobrar a las personas cuando se trata de servicios personales. No. Ejemplo. Ejemplo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que no se le podrá cobrar a ningún contribuyente o persona natural en este caso en forma de servicio, pues. Tiene que ser en forma pecuniaria solamente. Al momento de que establezca una obligación tributaria ante el Estado, en este caso ante el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Ujú. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? Que no se podrá establecer obligaciones.
Ujú. En el momento que se realicen este tipo de servicios personales, no van a tener la obligación de pagar. Se podría decir que sería eh, opcional. El principio pecuniario establece que todas las sanciones tributarias tienen que ser pagadas en dinero. Yo no le puedo llegar y decir a un médico, por decirte algo, que le estoy haciendo una inspección o una inspección tributaria, que tiene que pagarme con una consulta o que me tiene que operar. Eso es lo que traduce este principio. Este principio de obligaciones aduaneras pagadas pecuniariamente establece, que, por ejemplo, que si conseguimos algún ilícito aduanero, la persona no puede llegar y decir que le va a pagar con tres televisores que están allá adentro. Supongamos que traemos un container de televisores, o que eh, me va a pagar con servicios personales. Por ejemplo, no sé, recuerden de que la servidumbre personal está prohibida. La Organización Internacional del Trabajo no permite la esclavitud de personas, aunque en la actualidad, bajo estas migraciones económicas o migrantes económicos, se ha establecido mucho ese fenómeno de las, de la parte de la prestación de servicios obligatorios, casi en estado de esclavitud. Pero lo que se establece básicamente es eso. O sea, ¿por qué se establece básicamente que tiene que ser en pecuniario? Para evitar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios actuantes, o que se trate de buscar otras formas que vayan en contra de la integridad de la persona. Entonces, tienen que tomar en cuenta que no se le puede exigir servicios personales a esa persona. O sea, no podemos agarrar, usted importador de carro. Bueno, es que yo necesito que me facilite o que me ayude a conseguir la computadora de mi carro que se dañó. No, no lo puedes hacer, porque eso entraría dentro de un delito aduanero o de un delito tributario. ¿Estamos? Ya hablamos del principio de la retroactividad. El principio de la legalidad tiene su fundamento, muchachos, en el 21 de la Constitución, que establece que todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia no se permite la discriminación fundada en raza, sexo, credo, condición social, o aquella que en general tenga por objeto los resultados de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de la condición de igualdad de los derechos y libertad de las personas. Se garantizan las condiciones jurídicas. Pero el principio de la igualdad prácticamente en materia tributaria está dada en que todos tenemos el derecho de tener acceso a la justicia, y de que la aplicación de las normativas tributarias sean igualitarias con respecto o al ilícito tributario o al delito aduanero. Permítame el ejemplo que puede ser un poquito peyorativo. No voy a ponerle la máxima multa a una persona que tenga un ilícito tributario porque es de color negro, pero a la persona de color blanco, que a lo mejor, de raza blanca, que a lo mejor está cometiendo un delito más alto que el del otro ciudadano, lo voy a sancionar con una multa más baja porque es de raza blanca. O en su defecto, puede ser en contra. O sea, voy a pechar más fuerte a una persona de algún pueblo originario que a lo mejor a un extranjero. Ojo con eso. El principio de la tutela jurisdiccional. ¿Qué es el principio de la tutela jurisdiccional? Que todo acto realizado por la administración pública es recurrible, bien sea en instancia administrativa o en instancia jurisdiccional. El artículo 26 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Cuando la ley habla de acceso a la administración de justicia, no solamente habla de la administración de justicia desde el punto de vista de los actos administrativos que puedan ser ejercidos en contra
perdón, de los recursos administrativos que puedan ser ejercidos en contra de un acto administrativo, sino también de los recursos contenciosos administrativos, en este caso tributarios, que puedan ser ejercidos contra ese acto administrativo proveniente de la administración aduanera tributaria. En ese caso, pues el principio de la tutela jurisdiccional dice que todo acto es recurrible. No existe el sentido de que cualquier actividad hecha por la persona funcionaria de una aduana eh, es completamente asertiva y es así. Siempre tenemos el derecho a la defensa, que es otro derecho que está implícitamente establecido en el principio de la tutela jurisdiccional, y podemos ejercer los recursos a que nos convenga, a que nos dé. Por eso es que se dice que el principio de la tutela jurisdiccional representa la garantía más sólida de un Estado democrático. Por supuesto, sí, en este principio de la Revolución Francesa, de la división de los poderes del Estado y de la independencia de los poderes del Estado, pues un poder judicial puede establecer de que el poder administrativo o ejecutivo ha incurrido en alguna violación de los preceptos, o bien sea constitucionales, o bien sea establecidos dentro del ordenamiento jurídico interno, para poder corregirlos. Y la corrección va por las sentencias que son obligatorias tanto para el poder ejecutivo como para los simples administrados. Este principio de la legalidad, el de la justicia, es un principio que logra una mayor protección a la de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque es el freno que tiene todo funcionario aduanero en el sentido de que todas sus funciones son auditables y recurribles. ¿Auditables en qué sentido? En el sentido del principio de la auditoría contable, en que pueden ser revisados internamente a ver el desempeño del funcionario. Y recurribles porque pueden ejercerse en contra de ese acto administrativo ejecutado por ese funcionario aduanero dentro de sus capacidades administrativas, pueden ser recurridos bien sea a través de un recurso administrativo o de un recurso contencioso administrativo. En nuestra legislación se permite que se interponga el recurso contencioso administrativo, perdón, se permita que se establezca solidaria y subsidiariamente de una vez el recurso jerárquico y el recurso contencioso administrativo. ¿En qué sentido, muchachos? Y disculpe el concepto de muchachos, en el sentido de que yo recurro administrativamente hablando, pero en el caso de que esta decisión del órgano superior administrativo mantenga la decisión del funcionario actuante o en su defecto eh, corrija la función, el acto administrativo del funcionario actuante, pero no en un 100% beneficiario a mis derechos e intereses, de una vez ya en la parte administrativa remitirá el expediente a los tribunales con competencia en materia aduanera y tributaria para que se ejerzan los recursos, para que se tramite, perdón, porque ya se ejerció, para que se tramite el recurso contencioso administrativo tributario y siga la ejecución ante los tribunales competentes. El principio de la obtención por oportuna respuesta establece que toda respuesta, toda solicitud incorporada o ejercida en una actividad administrativa tiene que ser respondida. Lo que pasa en materia tributaria, por lo general, el CENIA, que es el Sistema Autónomo Nacional Tributario Aduanero de Venezuela, responde. Pero en el caso que no responda dentro de los lapsos establecidos, se aplica el principio establecido en la Ley Orgánica eh, en la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece que si en el lapso
para dar respuesta, la administración pública no respondiere, se considera que ese silencio administrativo, y así se denomina en la doctrina administrativa, que ese silencio administrativo es equivalente a una negativa. Pero en los casos con la administración pública y aduanera es muy poco probable o muy poco, se dan muy pocos casos en los cuales la administración no da respuesta, porque son casos muy puntuales, son casos que se necesitan porque a lo mejor el administrador necesita saber si está haciendo bien o no está haciendo bien las cosas como tal. ¿Por qué? Porque si el día de mañana la misma administración tributaria viene a imponer algún tipo de sanciones en contra de ese señor, él podrá decir que él acudió allá y si bien es cierto, la respuesta es negativa, pero un no genérico, perdón, no le es aplicable a una materia tan específica como la de dinero tributario. Ojo con eso. El principio de la celeridad. El principio de la celeridad establece que la administración pública tributaria deberá manejar en la medida de sus posibilidades la reducción y agilizar la recaudación de los tributos. Por eso es que los lapsos en materia tributaria son tan cortos. Por eso es que los lapsos tienen que pagar. Por eso es que usted ve, no hablemos de la parte tributaria normal, hablemos de la parte tributaria aduanera. Por eso es que prácticamente los impuestos se tienen que pagar de manera inmediata en el momento en que se genere la planilla de pago. Primero, porque tú tienes una mercancía en puerta de una empresa. Segundo, porque a lo mejor estás pagando una bodega de almacenamiento. Tercero, porque estás pagando los derechos que te cobra algún agente aduanero. Y todo eso, entre más tiempo tarde, más todo te va a salir más caro. Entonces, ese principio de celeridad del concepto de la cancelación o de estos tributos, pues tiene que ser de manera inmediata. Más que todo, óigase bien, estamos hablando de la parte aduanera tributaria. No hablemos de los tributos generales como el IVA, como todo eso, no, eso es otra cosa. Pero acá prácticamente es tome y deme. O sea, si necesito traspasar una mercancía, tengo que pagar no solamente la salida, sino también la entrada. Y ese proceso lo tengo que hacer de manera inmediata para que esa mercancía no se trabe y no me genere más carga de gastos. El principio de la armonización de las competencias tributarias. Este principio constituye una novedad en la Constitución, entre las constituciones del año de 1998, con reforma en el año 2000. El artículo 156, numeral decimotercero, establece que la legislación garantizará la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. Definir principios, parámetros, limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos, para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial. ¿Qué traduce esto, muchachos? Esto establece y va de la mano con el principio de la legalidad. No puede haber tributo si no existe una ley en la que se sustenta. Y encima de eso, esa ley tiene que establecer cómo van a ser calculados, cómo se va a establecer los diferentes tipos para los diferentes tipos de actividades y todo lo demás, el tope máximo, el tope mínimo, si va a haber exenciones, si va a haber agravantes, si va a haber atenuantes, todo eso. O sea, ya ahí si la ley no habla de atenuantes, el funcionario público no puede hablar de atenuantes. Si la ley no habla de eximentes, igualmente el funcionario público no puede hablar de eximentes. Y si no, la ley no habla de agravantes, el funcionario público no puede hablar de agravantes. ¿Estamos? El principio de la buena fe es que todos obramos de buena fe. El principio de la buena fe también va de la mano en el sentido de que el comerciante pudo haber establecido en su planilla de pago el concepto que él consideraba que era que tenía que estar a pagar, pero a lo mejor el funcionario dice que no. No se puede tomar, acuérdense que en derecho existe un axioma que dice que la buena fe se presume, la mala fe se tiene que probar.
Entonces, bajo ese concepto y bajo ese principio, pues el principio de la buena fe en ese sentido establece que a lo mejor el Señor obró de buena fe en el sentido de la calificación del producto que iba a tener para poder cancelar el impuesto. Ok, preguntas hasta acá, por favor. Preguntas hasta acá. De mi lado no, doctor, sí estamos bien, sí estamos asimilando la doctrina. Vamos a hablar de los delitos aduaneros. Los delitos aduaneros de conformidad, la CAM, la Comunidad Andina de Naciones, a través de la decisión 728 de fecha 16/12 del 19, estableció los siguientes conceptos. Me habla de infracción administrativa aduanera y de infracción, aquí copié mal, lo repetí, y de ilícito aduanero. Y me habla y dice que la infracción administrativa aduanera es toda acción u omisión. Ya aquí me amplía, dice, si acá hablamos de un principio de buena fe, donde todas las personas obran de buena fe, ya Lacan me dice que no solamente es la acción, sino la omisión. Y la acción y la omisión no solamente es del administrado, puede ser también de la administración pública, ¿no? Y ya vamos a ver el porqué. Que toda acción u omisión que importe la violación de las disposiciones contenidas en la legislación aduanera prevista como infracción administrativa sancionable por la unidad de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada país. ¿Qué traduce esto? Que si el funcionario o el administrado bajo una acción o bajo una omisión omitió decir que los que estaban exonerados eran los televisores simples, pero omitió decir de que dentro del container venían 300 televisores Ultra HD 4K, que sí tenían que pagar impuestos, pero eran 2000 televisores y solamente 300 eran. Esos podría haber una omisión al establecer que habían 300 que sí pagaban de los 2000. Entonces, esa omisión que violente la legislación tributaria nacional de conformidad con la CAM es una infracción administrativa aduanera. Ojo, recordemos que esta acción u omisión es tanto para el administrado como para el funcionario, porque puede pasar que el funcionario, por premura, por conocimiento, por buena fe, perdón, premura, conocimiento, buena fe, o porque ya conoce tanto tiempo manejando al mismo administrado, pues bajo este principio de buena fe, pues crea que esos 200 televisores son todos normales sin que ninguno sea 4HK. Entonces, ahí es donde viene la situación. El ilícito aduanero, la misma sentencia de Lacan establece que toda acción o omisión en el ámbito aduanero que conlleve a la violación o intención, ya la Comunidad Andina de Naciones establece que exista el ánimos de violentar, el ánimo de establecer una violación de la normativa aduanera tributaria es un ilícito aduanero. Estamos. Yo no quería, pero pasó. Bueno, hay una intención, un ánimos de hacer las cosas. Entonces, esa intención de violación de las disposiciones contenidas en la legislación aduanera tributaria se prevé como delito de conformidad. Claro, acuérdense que la CAM es una comunidad, es una institución supranacional que está por encima de los estados miembros como tal, pero él tiene que respetar, o sea, tiene que respetar al ordenamiento jurídico interno. Entonces, por eso es que ella da un concepto macro y deriva al concepto micro, que es el derecho,
interno para que regule ese derecho interno qué tipo de sanción va a colocar. Pero de conformidad con el derecho supranacional que abarca la Comunidad Andina de Naciones, el hecho, perdón, el hecho de que existe una violación o transgresión de las normas de importación o una intención de violación es un ilícito aduanero para ellos. Y ojo con eso para nuestros amigos y compañeros de Ecuador. En Venezuela, en el año 2010 se estableció la ley sobre delitos de contrabando. Y acá nos vamos a circunscribir a la ley del delito de contrabando y no nos vamos a meter con el Código Orgánico Tributario, porque es que la ley del delito de contrabando me habla más desde el punto de vista aduanero que desde el punto de vista tributario. Entonces, tomo la ley del delito de contrabando por ese sentido, estamos. Pero tenemos que estar conscientes de que existe el Código Orgánico Tributario, que es una norma, que es un código, que es un conjunto de normas codificadas que regulan diferentes actuaciones, que estas sanciones van a derivarse allá en esa normativa general. El artículo quinto de esta ley sobre delito de contrabando de Venezuela del año 2010, que es la que está vigente, me dice quiénes son los órganos competentes. Primero, el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque eh, eh, si hay un ánimo de cometer delito, y hay una estructura organizativa para cometer el delito, en Venezuela quien lleva la imputación de los delitos es el Ministerio Público. Estamos, es el único. Salvo los delitos penales que tengan acción privada, en Venezuela la carga de imputar es única y exclusiva del Ministerio Público. Y me van a perdonar si los términos penales que uso no son los correctos, yo no ejerzo derecho penal, no tengo nada que ver el derecho penal, me limito a veces a circunscribirme a los conceptos generales, así que me permiten si cometo algún error, por favor. Entonces, el Ministerio Público es el que imputa, el que puede hacer las averiguaciones, el que puede aperturar una averiguación. Pero entonces, de igual manera tienen competencia en cuanto al contrabando. Primero, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIA, que es el ente administrativo que está en esa cúpula de organizativa administrativa con respecto a los impuestos como tal, tanto nacionales como internacionales. Por supuesto está la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué las Fuerzas Armadas Nacionales? Porque recuerden que estamos hablando de aduanas y las fronteras están a resguardo de las Fuerzas Armadas Nacionales, que dentro de sus componentes tendrán algún tipo de especialidad que se encargue de atender o de verificar eh, el cumplimiento de la normativa aduanera tributaria. Entonces, en Venezuela la ejerce la Guardia Nacional Bolivariana en el caso de tierra, pero en el caso de los espacios acuáticos está la Armada Bolivariana. Eh, en frontera. Pasada la frontera, porque recuerden que la frontera la resguardan nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, está la Policía Nacional Bolivariana, que es un ente de policía no perteneciente a las Fuerzas Armadas Nacionales, hasta donde tengo entendido. A lo mejor alguien dice, está equivocado, profesor, y puede ser que sí, no conozco tampoco la estructura. Sé que nuestras Fuerzas Armadas Nacionales tienen varios componentes, pero la policía no está dentro de esos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué la policía? Porque hay ciertos delitos que solamente pueden ser manejados por la policía de conformidad con las competencias contempladas en en el ordenamiento jurídico interno. ¿Estamos? Entonces, ahí está. Y las demás que el Estado y las leyes le atribuyan a organismos, por ejemplo, eh, recuerden, muchachos, que estamos hablando de contrabando, pero de mercancía desde el punto de vista tributario. No estamos hablando de contrabando de droga o lo que se conoce como sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De ese tipo de delito de contrabando no. Estamos hablando del delito aduanero. ¿Estamos? El artículo 3 nos define el concepto de contrabando.
y dice que todos los actos u omisiones, ya acá el artículo 3 está en consonancia con el artículo 1 de la decisión 728 de la CAM cuando me habla de la acción u omisión. ¿Estamos? Acción u omisión es una infracción administrativa aduanera o es un ilícito aduanero la acción o la omisión que conlleve la violación. Entonces, este artículo 3 va en consonancia con, ya lo dijimos, con el artículo 1 de las definiciones contempladas en la sentencia 728 de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, dice, contrabando, los actos o omisiones donde se eluda, actos o omisiones, donde se eluda, se intenta eludir la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en la introducción, extracción, tránsito de mercancía o bienes que constituyan delitos, faltas o infracciones administrativas. De una vez acá, la ley me dice cuáles son los tres tipos de delitos, los tres tipos de sanciones derivadas de un contrato, perdón, de un contrabando. Son el delito, sanciones punitivas, las faltas, sanciones pecuniarias y las infracciones administrativas que pueden ser la revocatoria de los diferentes permisos para ejercer la actividad aduanera como tal. El artículo 7 me habla de un término que se llama contrabando simple, que dice que quien por cualquier vía introduzca al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, extraiga de él mercancías o bienes públicos o privados, ya acá nos introduce un nuevo elemento que son los bienes públicos, o hagan tránsito aduanero por rutas o lugares no autorizados. Acá en Venezuela se puso muy de moda cuando se cerró la frontera con Colombia, los pasos ilegales denominados trochas. Entonces, todo pasa por ahí, todo sigue pasando por ahí, por cierto, y estos pasos aduaneros no autorizados, llamados trochas, pues son violaciones de la parte tributaria, puesto que no pagan impuestos. Pagarán impuestos en otro sentido, pero no al Estado. Entonces, es un delito de contrabando simple. Entonces, estas rutas o lugares no autorizados, sin cumplir o intentando incumplir los requisitos, formalidades y controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado, será sancionado con prisión. Ya aquí me dice que es prisión. Entonces, es un tipo de delito que da sanciones de prisión de 4 a 8 años. Ojo, por supuesto, una actividad de ilícito aduanero me puede dar las tres sanciones, dependiendo de la magnitud. Me puede dar prisión, me puede dar pago de multa y me puede dar revocatoria de alguna permisología si estoy dentro de eh, alguna empresa que ejerce actividad eh, de depositario o alguna actividad de agente aduanero. El artículo 20 de la misma ley de contrabando nos habla del contrabando agravado. Entonces nos pone y nos dice, será contrabando agravado, ya que se me congelaron las filminas. Será contrabando agravado si serán sancionados con pena de prisión, y aquí sube de 6 a 10 años quienes carguen, descarguen, impongan suministros, repuestos, provisiones a bordo destinados a uso, consumo de vehículos de transporte sin el cumplimiento de las formalidades legales. Consuman, dispongan o sustituyan mercancía que se encuentren en el proceso sometido a regímenes de almacenes, depósitos aduaneros sin autorización. Ejemplo, aquella mercancía que está colocada dentro de un depósito aduanero esperando la legalización de la mercancía y es sustraída o se pase sin pagar los impuestos. Con permiso, disculpe.
El tercero, que dice que declaren o presenten ante la aduana como sustento de base imponible o como fundamento de valor facturas comerciales falsas. Para tratar de evitar un pago menor, se establecen facturas falsas, ojo, adulteradas, forjadas, no emitidas por el proveedor. Y acá, si son, ¿por qué hablan de facturas falsas? Porque puede ser que la factura sea falsa. O sea, no exista mercadotecnia mercantil S.A., estamos y por lo tanto no existe esa factura, pero puede ser adulterada o forjada, en el sentido de que sí existe mercadotecnia mercantil S.A., pero la factura decía 200 millones y yo le puse una coma o le borré ceros. Estamos. O el monto originario de la factura era 200 millones y se me da otra factura por 100 millones. Pero la factura es legal, lo que es, no es consono, es el monto. No sé si me explico. Entonces, en ese caso, el delito de contrabando no solamente es para la persona que transporta la mercancía, sino para la entidad mercantil que emanó o emitió la factura. También me dice que sigue hablando de delito, del delito de contrabando agravado, el literal, numeral 4 cuando se declaren y presenten y registren electrónicamente ante aduana, utilizando como sustento de origen un certificado falso, adulterado o forjado. Los certificados de origen, más que todo, se dan en aquellas personas que tienen, a ver, perdón, el certificado, perdón, un certificado de origen más que todo se da en la parte de la industria o metalmecánica, o sea, en el sentido de que yo creé, constituí, elaboré. Entonces yo digo que creé este escritorio y hay 200 escritorios que fueron diseñados de tal manera, pero a lo mejor yo pongo un código para establecer de que ese escritorio es de menor cuantía del que realmente es. En ese sentido, pues volvemos a caer en el numeral anterior, pues se investigará tanto al emisor del certificado como al transportista como tal. El quinto, que se utilicen, tengan o preparen de manera irregular sellos, troqueles, mecanismos. Igualmente pasa, se investigará y será sancionado con delito como contrabando, no solamente quien use, sino quien los elabore. Elabore ese sello, elabore ese troquel, todas esas cosas, como tal, tienen que verse. El sexto, que declaren, emitan, presenten registro electrónico o utilicen delegaciones, licencias, permisos o informes de inspección o verificaciones, boletines de análisis de laboratorio, registros adulterados. En este sentido, tiene que ver más que todo en el caso del transporte de productos, comidas, por decirle algo, farmacia, fármacos, eh, víveres, carnes, carne procesada como tal, o animales semovientes que se han trasladado de un lugar a otro en el sentido de que vengan vacunados contra la fiebre aftosa, que no tengan, en el caso de las vacas, que no vengan contaminadas, que no traigan gripe aviar, los pollos, todas esas cosas. Pero yo presento certificados sanitarios adulterados, viciados o inexistentes. En ese caso, pues, también soy objeto de ese tipo de delito. El séptimo es que simulen física, documental o electrónicamente regímenes aduaneros o actividades adu- aduaneras, en el sentido de que se forjen documentos de aduana para decir que pasaron. De repente puede ser que venga de un estado y en tránsito a otro para entrar al destino final. Venga del estado A, supuestamente pasó por las aduanas del estado B y al entrar al estado C se determinan que los documentos de entrada en el estado B son falsos. Entonces ahí se constituye este delito.
Se destina mercancía de tránsito, comercio de uso, consumo en el territorio nacional. Como lo dije anteriormente, hay materias que no pueden ser exportadas de un lugar a otro por el sentido que violan eh, el principio de protección de los bienes y consumos nacionales. Por ejemplo, entre Venezuela y Colombia está prohibido el tráfico de papa, la venta de papa, creo que la venta de cebolla en algunos tipos o algunos tipos de papa. Entonces, no se puede trasladar eso porque está prohibido. Que se extraiga del territorio nacional cualquier tipo de títulos, bienes que integren patrimonio cultural de la nación, intereses. Más que todo aquí va con las partes de las obras de arte. En el caso de que cuando usted vaya por ejemplo, esté de vacaciones y compre una obra de arte, un cuadro, por decirle algo, eh, le sugeriría que pague los impuestos y le sugeriría que busque la permisología de sacar la obra de arte del territorio nacional originario del autor. ¿Por qué? Porque se puede considerar que usted está contrabandeando obras de arte. Entonces, eh, verifique bien, cerciórese bien qué requisitos tiene que tener el autor de la obra, la galería donde usted compró esa obra de arte, tiene que darle esos papeles, esos documentos, tendrá que preguntarle si usted la va a sacar del país o se va a quedar dentro del país para que se hagan los trámites necesarios y legales. Si no, puede perder la obra de arte. Estamos salvo que demuestre que no es una obra de arte originaria, no es una obra de arte, sino que son serigrafías, que son reproducciones impresas de ciertas situaciones que se compran fuera de algunos museos a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, en Bogotá, eh, fuera del bodegón del Museo de Botero, existe una serie de tienditas donde se venden serigrafías impresas de las obras del maestro Botero y por supuesto pues tendrás que demostrar que no son originarias y bueno, y si te la van a decomisar pues lo que podrás perder son, no sé, 20, 30 mil pesos. Patrimonio cultural, ojo con eso, por favor. Se hace muy tediosa la clase si ustedes no intervienen, ¿no? Déjenme decirles. Pensé que en esta parte del delito de contrabando, los alumnos que son funcionarios policiales iban a ser más prestos a intervenir con sus experiencias, pero veo que optan como para que yo siga hablando y se quede grabada la clase y después no tomen nota de lo que se dice. Pero bueno, lo que reintroduzcan ilegalmente mercancía del país exportadas con beneficios fiscales. Recuerden que hay tipos de mercancías que son exoneradas de impuestos, entonces, este, se, por ejemplo, las mercancías compradas en zonas francas que quieran llevarse para traerlas como importadas nuevamente. Entonces, ahí hay un delito. Los que reiteren y den salida de aduana mercancía distinta a la descrita en los documentos registrados, exacto que en el manifiesto de importación se diga que son muebles, pero cuando uno ve no son muebles, son carros, o sería que son carros de baja gama y cuando uno ve son carros de alta gama, eh, que se incluye mercancía no declarada en los contenedores, volvemos a caer en el caso de los televisores, se da mucho en los casos de los electrodomésticos, se dice que son tantas licuadoras de tal tipo C, pero cuando uno verifica, vienen más tipo A y doble A y más A que tipo C, entonces ahí viene esa situación. Transporten, comercialicen lo que son los productos derivados del petróleo como combustible, lubricantes, minerales y esas cuestiones, tienen una permisología muy especial y tienen que no solamente contar con permisos
especiales como de los diferentes ministerios de Energía y Minas, sino de los ministerios de Ambiente, sí, y la permisología es bastante engorrosa. Entonces, no se permite el tránsito de eso entre países, si no cumplen esa normativa. Tipo de delitos aduaneros que dan prisión, además ya de los establecidos, el despacho o entrega de mercancías sin autorización, o sea que usted vaya sin importarle nada, el contrabando de mercancías incautadas, la inseguridad para el resguardo, la seguridad para el resguardo en el sentido de mercancía que más que todo aquí se da es a las personas que tengan bodegas o depósitos de tránsito o bodegas donde están la mercancía esperando la nacionalización, que sean hurtadas, violentadas. Las mercancías extranjeras en el sentido de que no se tenga ningún tipo de permisología, las mercancías extranjeras en vehículos de cabotaje, entiéndase por cabotaje el transporte de personas o mercancías entre diferentes puntos del territorio del Estado, puede ser, por ejemplo, una frontera que vaya hacia la capital o viceversa, el transporte, depósito o tenencia de mercancía ilícita o o no que haya cumplido los requisitos, puesto que a lo mejor esa mercancía entró por pasos ilegales y ese transporte de depósito de herencia también da derecho a delitos de prisión adicionado a la confiscación de la mercancía, adicionado a la pérdida del transporte, donde está. También tenemos el transporte o desembarco, el transbordo, en el sentido de que estamos hablando de mercancía que va de un punto A a un punto B, pero que ingresó ilícitamente y la están transportando de un vehículo porque a lo mejor eh, los órganos policiales están buscando un vehículo azul y lo cambiaron a un vehículo rojo, algo así por el estilo. El abandono de mercancía, que la gente se ve presionada y antes pues que caer preso dejan tirada la mercancía. El ocultamiento es disfrazar la mercancía con otra cosa, bien sea con vegetales o qué sé yo. La introducción de petróleo o minerales, ya lo vimos, sin la permisología de los ministerios, o la extracción del petróleo o minerales sin la permisología adecuada. La ley del delito también habla de las faltas. Las faltas son multas. Las multas van a depender de si son mayores a 500 unidades tributarias o va a depender si son menores a 500 unidades tributarias. Se establece el artículo 25, cuáles son las sanciones accesorias a los contrabandos. Eh, el comiso de mercancía, la pérdida de la nave a la nave, el establecimiento del cierre, la inhabilitación para ejercer cargos públicos o prestar servicios de la administración pública. Más que todo esto va derivada a los funcionarios policiales, a los funcionarios aduaneros. También establece la inhabilitación para ejercer comercio extranjero y las sanciones mencionadas como tal. Bueno, en vista de que eh, terminamos la clase de hoy, pues cualquier duda me la hacen saber. Vuelvo y reitero, las evaluaciones están subidas a la plataforma, espero sus trabajos para ser corregidos como tal y en vista de que no hay preguntas, pues procedo a finalizar la clase por el día de hoy, teniendo eh, pendiente una actividad posterior. Bueno, que tengan excelente día, hasta luego.